Continuamos en Paradigma. En este momento estamos en comunicación telefónica con Matías Sánchez, que es un periodista de la localidad de Ituzaingó, que nos va a comentar un poco acerca de la situación epidemiológica que está pasando una localidad de nuestra provincia. Como decíamos, vamos entrando de a poco a situaciones muy delicadas. Buenos días, Matías, muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿no? Por favor. Gracias a ustedes. Y sí, la verdad que bien lo decían, ¿no? Una situación complicada a nivel provincial, pero particularmente en estos días ha ido cambiando, ¿no? Siempre decimos, lo explicaba bien la doctora Bobadilla los otros días, ¿no? Sí. Hay hay brotes que se van registrados en determinado momento, y aquí en lo que significa la región sanitaria 5, que está Ituzaingó, Santo Tomé y Virasoro, hoy por hoy es la más complicada. Y bueno, después también nombrado, obviamente ustedes saben muy bien ahí la situación de su ciudad, ¿no? De Bocha también, que es otra ciudad complicada y con sus alrededores, ¿no? Sí. Comentanos. Particularmente, sí, te escuchamos. No, decía que particularmente Ituzaingó tuvo que retroceder a fase 3. Veníamos con días ya bastante complicados, digamos, ¿no? Sí. Muchos se preguntaban por qué no se volvía de fase, cuáles eran las características, digamos, hasta que, bueno, finalmente la decisión del gobernador Gustavo Valdés llegó, digamos, y reunión, como ustedes saben, con el intendente, como ocurre en cada una de las localidades, se decide retroceder o no de fase, ¿no? Sí. Llegó el retroceso de fase, digamos, antes de anoche, y bueno, desde ayer ya estamos en fase 3 aquí en Ituzaingó, con las restricciones propias de lo que implica esta fase, ¿no? Que claro, son gimnasios cerrados, por ejemplo, gastronomía con delivery. Por ejemplo, sí, todo lo que sea actividad recreativa, digamos, gimnasios, también todo tipo de deportes al aire libre o cerrados, todos han sido prohibidos, digamos, por el momento, no por el lapso de 15 días, por lo menos es lo que se ha decidido ahora, ¿no? En la última hora también escuchábamos la información de la misma localidad de Esquina también que retrocede de fase por 15 días también, o sea que la situación de alguna manera se va complicando en toda la provincia, digamos. El aumento de casos realmente es alarmante. Hoy Ituzaingó otra vez con 30 casos, digamos, que informó el parte epidemiológico, y bueno, los testeos hoy aquí en el hospital de campaña, tenemos un hospital de campaña en Ituzaingó, larga colas nuevamente para realizarse el hisopado, digamos, ¿no? Nos decías, 30 casos nuevos en las últimas 24 horas. ¿Qué números están teniendo aproximadamente de manera diaria? ¿Todos son abajo de los 50 casos o por ahí tuvieron un pico mayor en los últimos días? No, todos son por debajo de los 50 casos. Solo un día tuvimos 50 casos, que fue, si no me equivoco, el día sábado, que veníamos, digamos, con datos de 20, 23, 28, 24, habíamos bajado después a 14, y ¿cómo llegamos a ese pico? Un poco el trabajo que hace epidemiología de la provincia de Corrientes, ¿no? Es decir, baja a terreno, hace los testeos masivos, porque acá de hecho se ha realizado testeos. Por ejemplo, hubo un brote en un supermercado de la localidad que estuvo cerrado, se hizo el testeo a todos los trabajadores, se hizo testeos donde hay otros muchos contagiados también, que son en las fuerzas de seguridad, por ejemplo, policía y gendarmería, donde también resultaron varios positivos, y además de los trabajadores de Añacuá, ¿no? Que acá nosotros tenemos esta multinacional, digamos, que bien lo explicaba la doctora Bobadilla el otro día también, ¿no? En la conferencia de prensa, donde significa que mucha gente de distintos lugares del mundo, sobre todo Europa y también más por la cercanía con Brasil, lleguen a Ituzaingó y se ve ese movimiento, digamos, ¿no? Gente que vive acá con la gente que viene de otro lado por cuestiones laborales. Claro, comentando esto, Matías, que es una situación que, por ejemplo, para nosotros es muy ajena como municipio, me refiero a esto de la circulación, si se quiere, entre personas de otros países. Conocemos la situación de que se enviaron unas muestras al Malbrán sobre esta nueva cepa que surge en Brasil, con la posibilidad de que sea así en estos pacientes. ¿Tienen alguna novedad al respecto? Sí,
Con respecto a eso, ayer estaba la doctora Bobadilla acá en Ituzaingó, reunida con el comité de emergencia, digamos, de la localidad, el intendente, y lo que contaba ella justamente era la confirmación de esos envíos de muestras al Instituto Malbrán en Buenos Aires, ¿no? Serían 4 muestras justamente de aparentemente trabajadores, o sea, personas que trabajan acá en Añacuá y que habían tenido contactos con gente del exterior, sobre todo con Brasil. Por eso se cree, por eso creo que la mayoría de los medios nacionales también lo han reflejado, el que podría ser la cepa que se habla en Brasil, la de Maná. Claro, no hay nada confirmado hasta ahora. Todavía no, ¿por qué? Porque esos estudios, digamos, tienen obviamente su etapa, digamos, de duración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ustedes recordarán cuando comenzamos con toda la cuarentena y los hisopados, ¿te acordás? Que tardaban días, desde acá al Buenos Aires, de Buenos Aires nos tenían que comunicar y para eso había como 2 o 3 días, digamos, para saber, oye, esto todo más fácil. Pero ¿qué pasa? Hay un estudio específico que se hace con respecto al tema de la cepa, no es un hisopado cualquiera, digamos, ¿no? Claro. Con un hisopado uno puede saber si tiene o no el virus de COVID, ¿no es cierto? Pero con este estudio particular que se hace, lo hace aquí en Argentina, por lo menos el único que lo hace el Instituto Malbrán, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces hay que enviar las muestras que ya se tomaron a 4 personas de aquí de Ituzaingó, digamos, que son las que están siendo analizadas en este momento, y bueno, estamos esperando también, como todos, los resultados. El resultado, digamos, ¿no? De confirmarse o no la cepa, que dicen que es mucho más contagiosa también. Sí, ¿viste? Eso te iba a preguntar, si tuvieron algún tipo de contacto estas personas con otros, ya sea del ciclo, del núcleo familiar, perdón, o bien en la misma empresa. Claro, y por eso la aplicación, la preocupación, Ana, claro, el hecho de que ya se ha aislado a toda esa gente, se ha aislado, digo, los contactos estrechos, ¿no? Como ocurre en estos casos, para obviamente evitar. Ahora lo que están esperando son la confirmación para ver, ¿no? Porque esa situación va a generar mucho más conflicto, digamos, ¿no? De alguna manera en la localidad. Claro. Por ahora estamos a la espera, por eso también el retroceso a la fase 3, cosa que esté mucho más controlada la situación y no haya tanta movilidad, tanta circulación en la ciudad, digamos, ¿no? Sí. ¿La sociedad cómo respondió a esto, Matías? Porque nosotros, sabrás, volvimos de fase la semana pasada, el 8, si no me equivoco, de marzo, y en el último periodo fuimos teniendo distintas habilitaciones a lo que corresponde a fase 3. Por ejemplo, los gimnasios están abiertos, gastronomía tiene más horarios, comercio también. Entonces fueron pequeñas cosas que desde la sociedad se fue pidiendo y los fueron aprobando. En Ituzaingó, ¿cuál es la situación? Más allá que llevan poco tiempo, digamos, pero de todas formas los comentarios surgen. Claro, no, por supuesto los comentarios surgen, pero nosotros, fíjate, entramos ayer en fase 1, ayer en fase 3, digamos, ¿no? Las medidas se conocieron recién ayer a las 4 de la tarde. Sí. O sea que no tenemos ni 24 horas todavía, por decirlo de alguna manera, claro, de la aplicación. ¿Por qué? Porque las medidas, en realidad, si bien estuvo el decreto el decreto del gobernador del pase a fase 3, estaban esperando la llegada del comité de emergencia a la provincia, que llegó cerca del mediodía, se reunieron y allí recién se empezaron a elaborar las medidas concretas, digamos, porque acá ya existían restricciones. Claro. Ya existían, si bien no habíamos pasado de fase, ya se habían dictado propiamente por parte del municipio algunas restricciones, digamos. Ahora lo que se hizo es justamente, vamos a decir, lo formal con el regreso a fase 3, pero ya habían algunas actividades que se habían prohibido, digamos, ¿no? Previo a la fase 3. Entonces, de acordar ahí y de ver algunas cuestiones particulares. Pero con respecto a eso de si aprobado, ¿no? ¿Viste? Siempre la sociedad está dividida, ¿no? Está la gente que quiere más libertad, que hay que cuidarse responsablemente, que todo depende de nosotros, que no nos vamos a contagiar si guardamos la distancia social, si usamos el barbijo, si nos lavamos cada rato la mano, si usamos el alcohol en gel. Entonces,
Y después está el otro lado, donde la gente también dice, no, hay que cerrar todo, no tiene que entrar nadie, no tiene que haber turismo. E Ituzaingó es una ciudad turística, entonces también tiene esa particularidad, digamos, ¿no? Sí. Nosotros recibimos muchos misioneros de distintas partes del país, de alguna manera diariamente, no más en el verano, pero particularmente seguimos recibiendo turistas en una ciudad muy cálida. No sé si tenés la oportunidad de conocer Ana, sí, pero sí, una sí. ciudad muy cálida, las playas son muy lindas, entonces tiene su atractivo particular, además es una ciudad tranquila. Entonces, digamos, esto también genera de que mucha gente quiera venir siempre a Ituzaingó, ¿no? Claro. Entonces, que en cierto momento también... Dos cosas. Sí. Que fue lo que se habló, el tema del turismo en Ituzaingó, que por ahí era bastante contradictorio respecto a la situación epidemiológica que estábamos afrontando, por la comunicación casi directa que tienen con Posadas. Claro, tal cual, de forma diaria. De hecho, claro. Ana, acá hay muchísima gente de Misiones que siempre nos están preguntando, siempre diariamente cuando ocurre algo en Ituzaingó, porque sí. hay mucha gente que tiene casas aquí en Ituzaingó, digamos, claro. casas de fin de semana. Estamos nosotros a una distancia de 90 kilómetros nomás, sí. y hay muchísima, acá, según el dato que teníamos la otra vez, hay más de 450 casas de misioneros, digamos, sí. ¿no? De distintas partes de Misiones, sobre todo Posadas, pero de distintas partes de Misiones, que tienen su domicilio acá, tienen su casa, digamos, de fin de semana, que vienen generalmente, y bueno, esto obviamente para ellos también, ¿no? Claro, significa que siempre están atentos sí. a qué es lo que pasa de alguna manera acá en Ituzaingó. Claro. Muy con todas las restricciones, porque además es otra provincia también, ¿viste? Claro, que, sí, son otros protocolos. No es lo mismo que ir, qué sé yo, de Ituzaingó a Itaibateo, Ituzaingó a Santo Tomé. Claro. Estamos hablando de Ituzaingó a Posadas y es otra provincia también. Así con es. Todas las directivas y demás que cada uno tiene. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por la información. Esperemos seguir en contacto para ver cómo avanza la situación en Ituzaingó, más que nada teniendo en cuenta que de a poco vamos viendo cómo la situación epidemiológica de cada municipio también nos afecta a nivel provincial. Exacto, cómo no, Ana. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Un saludo. Por favor, gracias a usted. Chao. Estábamos en comunicación con Matías Sánchez, que es un colega periodista de la localidad de Ituzaingó, que nos comentaba cuál es la situación que está afrontando la ciudad y de qué manera van afrontando también ellos como vecinos las distintas medidas que tienen y la situación delicada que más nos preocupa a todos, más que nada por la desinformación que hay, es esta posibilidad de que haya 4 contagios con la nueva cepa de Brasil en el municipio. Están aisladas las personas, los contactos estrechos también están aislados, pero de todas formas no deja de ser una situación crítica.